Papá, él es el hombre que te daba de comer en la cárcel. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, vibrando como una granada a la que ya le han quitado el seguro. Alejandro Valente, el exitoso director general, coleccionista de coches de alta gama y millonario hecho a sí mismo, se quedó petrificado en medio de la acera reluciente frente a su imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Su hijo Santiago, de apenas 10 años, señalaba con firmeza a un hombre sin hogar sentado contra la pared de ladrillos. El hombre sostenía un cartón desgastado con un mensaje escrito a mano. Exconvicto, cualquier ayuda cuenta, Dios le bendiga. Para entender cómo Alejandro llegó a este momento de parálisis absoluta, debemos retroceder un poco en el tiempo. Era una tarde gélida de noviembre cuando Alejandro salió disparado de una reunión ejecutiva. Llevaba el teléfono pegado a la oreja, cerrando un trato de 7 cifras que consolidaría su imperio. Ni siquiera registró la presencia del hombre sentado allí, con su chaqueta sucia, el rostro castigado por el tiempo y unos ojos cansados que parecieron reconocerlo al instante. Alejandro había perfeccionado el arte de mirar a través de las personas invisibles. En su mundo de privilegios, el contacto visual con alguien de la calle era una invitación a la incomodidad, un retraso en su agenda de oro. Pero Santiago tenía unos ojos diferentes. El niño había insistido en ir a la oficina de su padre ese día, emocionado por conocer el lugar donde ocurren todos los negocios importantes. Al pasar por la entrada, Santiago ralentizó el paso, observando al hombre con esa curiosidad sin filtros que solo poseen los niños. «Papá, ese señor...» «Sigue caminando, Santiago», dijo Alejandro con firmeza, tirando de la mano de su hijo. «Ya hemos hablado de esto». Los ojos del exconvicto se encontraron con los de Alejandro apenas una fracción de segundo. No había ira en ellos, tampoco resentimiento, solo reconocimiento y algo más, algo que hizo que el estómago de Alejandro se retorciera de una forma que no podía explicar. Pero Santiago se detuvo por completo ahora, congelado en su sitio, soltándose del agarre de su padre. «Papá». La voz del niño sonaba distinta, grave. «Es el hombre de la foto». Alejandro sintió que un torrente de hielo invadía sus venas. «¿Qué foto?» «La que está en la caja, en el garaje, la que me dijiste que nunca mencionara». El mundo pareció inclinarse. La vida cuidadosamente construida de Alejandro, basada en riesgos calculados, decisiones estratégicas y el pacto silencioso de nunca mirar atrás, se estaba desmoronando en tiempo real, en una acera pública. 3 años atrás, Alejandro le había hecho prometer a Santiago que jamás mencionaría la caja, después de que el niño la encontrara por accidente buscando equipo de béisbol viejo. Dentro había fotografías, cartas y documentos de una época que Alejandro había enterrado tan profundamente que llegó a convencerse de que nunca existió. Una época en la que no era Alejandro Valente, el CEO. Una época en la que era el recluso número 84793. El hombre sin hogar no se movía. Permanecía allí, observando en silencio cómo se desarrollaba este drama familiar con una expresión ilegible. Alejandro se fijó entonces en las manos del hombre, cicatrizadas, callosas, el tipo de manos que han conocido el trabajo duro y los tiempos aún más difíciles. «Santiago, súbete al coche. Ahora». Pero los niños tienen ese superpoder inoportuno de decir la verdad exactamente cuando más necesitas el silencio. «Papá, él es el hombre que te alimentaba en prisión», repitió Santiago esta vez más alto. Una mujer de negocios que pasaba cerca giró la cabeza, picada por la curiosidad. «Dijiste que te salvó la vida cuando los otros presos...» «Santiago, al coche, ya». Los ojos del niño se llenaron de confusión y dolor, pero obedeció, caminando lentamente hacia el Mercedes negro aparcado junto al bordillo. Alejandro se quedó allí, con su maletín en la mano,
un traje de 5.000 euros perfectamente planchado y zapatos de piel italiana pulidos hasta brillar como espejos. Era la imagen viva del éxito, y a menos de 2 metros estaba sentado el hombre que, literalmente, lo había mantenido con vida cuando Alejandro no tenía nada, cuando no era nadie, cuando un trozo de pan partido a la mitad significaba la diferencia entre la inanición y la supervivencia. La mano de Alejandro se movió automáticamente hacia su cartera, pero se detuvo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Lanzarle dinero a él? El hombre sin hogar finalmente habló, con una voz rasposa pero serena. No te estoy pidiendo nada, Alejandro. Nunca lo hice. El uso de su nombre de pila, no señor Valente, no caballero, simplemente Alejandro, le dolió como un golpe físico. Si te preguntas cómo un director general millonario terminó cara a cara con los fantasmas de su pasado carcelario, no eres el único. Suscríbete para descubrir cómo un momento de reconocimiento destrozaría todo lo que Alejandro había construido y lo obligaría a enfrentarse al hombre que dejó atrás en el bloque de celdas D. Porque hay deudas que no se pueden pagar con dinero, y hay verdades que se niegan a permanecer enterradas por muy caro que sea tu traje. Alejandro no fue a casa esa noche. En su lugar, se sentó en su oficina del piso 47, contemplando las luces de la ciudad bajo sus pies, con un vaso de whisky temblando ligeramente en su mano. Santiago estaba con su exesposa Adriana esa semana, lo que significaba que Alejandro tenía tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para entrar en pánico. La caja del garaje estaba abierta sobre su escritorio de caoba, con su contenido esparcido como pruebas en la escena de un crimen. Fotos Polaroid, cartas escritas en papel de la comisaría de la prisión, una tarjeta de cumpleaños con una caligrafía terrible que decía: «Felices 35, Alex, saldrás pronto de aquí, mantente fuerte. D. Dante Orozco, recluso número 723681». El hombre que actualmente dormía en una acera a 6 manzanas de distancia. Alejandro tomó una foto en particular. 2 hombres con monos naranjas sentados en el patio de la prisión, ambos sonriendo a pesar de todo. Dante tenía el brazo sobre el hombro de Alejandro. Parecían hermanos. En cierto modo lo eran. La cárcel tiene esa forma brutal de despojar a una persona de todo lo falso. Tu dinero no importa. Tu educación no importa. Tu apellido no significa absolutamente nada. Lo que importa es si se puede confiar en ti cuando las luces se apagan y los guardias no están mirando. Dante se había ganado esa confianza al tercer día de Alejandro en el penal. El recuerdo volvió sin invitación. 3 reclusos acorralando a Alejandro en la zona de las duchas. El líder, un hombre llamado Vic, con el cuello cubierto de tatuajes, le dejó claro que los niños bonitos de manos blandas tenían 2 opciones allí dentro, y ninguna era buena. Entonces apareció Dante. No era grande, ni particularmente intimidante, pero poseía algo mucho más poderoso que el músculo: respeto. Llevaba 6 años allí dentro. Conocía a la gente. Sabía cómo funcionaban las cosas. «Este viene conmigo», dijo Dante simplemente. Vic se rió. «¿Desde cuándo haces de niñera, Orozco?» «Desde ahora mismo». La tensión era tan espesa que se podía cortar. Entonces Vic retrocedió. No por miedo, sino por algo que Alejandro solo entendería más tarde. Dante tenía capital allí dentro. Había salvado al hermano de Vic de una paliza 2 años antes. En la economía de la prisión, esa deuda se transfería. Desde aquel día, Dante cuidó las espaldas de Alejandro. Le enseñó cómo moverse, cómo hablar, cómo sobrevivir. Compartía su comida cuando Alejandro no tenía nada, sus libros, su jabón. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Alejandro una noche, tumbado en su litera mirando al techo. Dante se encogió de hombros desde la litera de abajo. «Porque alguien me ayudó a mí una vez. Y porque me recuerdas a mi hermano pequeño. Él también cometió errores.
Eso no significaba que mereciera sufrir para siempre. Ahora, 15 años después, Alejandro tenía una fortuna de 43 millones de dólares. Y Dante vivía en la calle. El intercomunicador zumbó. La voz de su asistente Isabela sonó a través del aparato. «Señor Valente, siento molestarle tan tarde, pero hay una situación». Seguridad del edificio llamó. «Hay un hombre sin hogar que lleva sentado frente a la entrada principal desde esta tarde. Le han pedido que se vaya 3 veces, pero dice que está esperando a alguien. Van a llamar a la policía a menos que... Diles que se retiren», interrumpió Alejandro, con la voz más afilada de lo que pretendía. «Yo me encargo». «Señor, he dicho que yo me encargo, Isabela». Silencio. Luego, «Por supuesto, señor Valente. ¿Necesita algo más?». Alejandro miró la foto que tenía en la mano. 2 hombres que habían sobrevivido juntos al infierno, sonriendo como si tuvieran un futuro en el que valiera la pena creer. «No, eso es todo». Esperó hasta que los pasos de Isabela se desvanecieron por el pasillo. Luego tomó su abrigo y bajó en el ascensor ejecutivo hasta el vestíbulo. Su reflejo en las puertas de acero pulido mostraba a un hombre que parecía exitoso, pero atormentado. Reloj de lujo, barba de diseño, ojeras que ninguna cantidad de dinero podría borrar. El vestíbulo estaba vacío, excepto por 2 guardias de seguridad cerca de la entrada principal, observando la figura exterior a través de las puertas de cristal. Se enderezaron al ver acercarse a Alejandro. «Señor Valente, estábamos a punto de...». «Déjenos solos», dijo Alejandro en voz baja. Los guardias intercambiaron miradas, pero asintieron y se retiraron a su puesto en el otro extremo del vestíbulo. Alejandro atravesó las puertas giratorias hacia la fría noche de noviembre. Dante seguía allí, apoyado contra la pared, con su cartel de cartón descansando a su lado. Levantó la vista cuando Alejandro se acercó. No había sorpresa en sus ojos. «No tenías que bajar», dijo Dante. Alejandro apretó la mandíbula. «¿Qué haces aquí, Dante?» «Sentarme. La última vez que lo comprobé, eso no era ilegal. ¿Sabes a qué me refiero?». Dante lo estudió durante un largo rato. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un trozo de periódico doblado. Se lo tendió a Alejandro. Era un artículo de la sección de negocios de hace 2 semanas. Alejandro Valente nombrado CEO del año, de orígenes humildes al éxito corporativo. La foto mostraba a Alejandro con un traje a medida, aceptando un premio en una gala benéfica. El artículo alababa su increíble viaje de la pobreza a la prosperidad y su inspiradora historia de redención. En ningún lugar mencionaba la prisión. En ningún lugar mencionaba los cargos por fraude que lo habían llevado allí. En ningún lugar mencionaba al hombre que lo había mantenido vivo lo suficiente como para tener una segunda oportunidad. «Orígenes humildes», leyó Dante en voz alta con una voz cuidadosamente neutral. «Esa es una forma de decirlo». Alejandro sintió que algo se quebraba en su pecho. «Dante, yo...». «Ahórratelo». Dante dobló el periódico y lo volvió a guardar en su chaqueta. «No he venido por una disculpa o una explicación. He venido porque hoy he visto a tu hijo. Buen chico, se parece a ti. ¿Qué es lo que quieres?». Las palabras salieron más bruscas de lo que Alejandro pretendía, sus mecanismos de defensa activándose automáticamente. La expresión de Dante no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Decepción, tal vez, o el reconocimiento exacto de en quién se había convertido Alejandro. «Nada, Alex, nunca quise nada de ti». Se levantó lentamente, con las articulaciones crujiendo, y recogió su cartel. «Solo quería ver si aquel chico que lloraba hasta quedarse dormido todas las noches durante el primer mes en la celda, el que juró que nunca olvidaría de dónde venía si alguna vez salía, seguía ahí dentro, en alguna parte». Dante empezó a alejarse, con sus botas gastadas, raspando el hormigón. «¡Espera!», gritó Alejandro, con la voz quebrada. «¿Dónde te estás quedando?». Dante se detuvo,
pero no se dio la vuelta. ¿Acaso importa? Y ahí estaba la pregunta que Alejandro no podía responder, porque la verdad era devastadora. Había pasado 15 años construyendo una vida diseñada específicamente para no tener que responder a preguntas como esa. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que Santiago no se había olvidado del hombre de la acera. Y los niños, a diferencia de los adultos, aún no han aprendido el conveniente arte de mirar hacia otro lado. Si crees que esta historia es solo sobre culpa y evasión, aún no has visto nada. Porque la verdadera pregunta no es si Alejandro ayudará a Dante, sino si puede permitirse el lujo de pagar lo que le costará decir finalmente la verdad. Santiago Valente no era el tipo de niño que olvidaba las cosas fácilmente. 2 días después del encuentro en la acera, estaba sentado a la mesa de la cocina de su madre, con la tableta abierta, buscando. Adriana estaba en una llamada de trabajo en la otra habitación, lo que le daba exactamente la privacidad que necesitaba. Refugios para personas sin hogar cerca del centro, escribió. Luego, cómo ayudar a personas de la calle. Y después, de forma más específica, Dante Orozco prisionero. No apareció nada útil con lo último, pero Santiago era hijo de su padre, persistente, metódico y poco dispuesto a aceptar la derrota. Cambió de táctica y buscó el nombre de su padre en su lugar. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Las primeras 3 páginas eran el habitual material de éxito del CEO. Premios, entrevistas, galas benéficas. Pero en la página 4, enterrado bajo años de relaciones públicas cuidadosamente construidas, Santiago encontró un pequeño artículo archivado de un periódico local de 2008. Hombre local liberado tras cumplir condena por fraude financiero, jura reconstruir su vida. La foto estaba pixelada, pero era inconfundible. Su padre, 15 años más joven, más delgado, de pie frente a un centro correccional con una bolsa de plástico con sus pertenencias. A Santiago le temblaron las manos al hacer clic en el artículo. Detallaba cómo Alejandro Valente, que entonces tenía 34 años, había sido condenado a 5 años por fraude de valores, algo sobre falsificación de documentos de inversión en su primer trabajo financiero. Había cumplido 3 años antes de su liberación anticipada por buena conducta. El artículo no mencionaba nada de Dante Orozco, nada sobre quién lo ayudó a sobrevivir dentro, nada sobre las promesas hechas o las deudas contraídas. Santiago cerró la tableta y se quedó sentado en silencio, con su cerebro de 10 años, tratando de procesar lo que significaba que los adultos enterraran su pasado tan profundamente que fingieran que nunca existió. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro estaba teniendo la peor semana de su vida profesional. La reunión del consejo había ido mal. Su mente se distraía durante las presentaciones. Le había gritado a Isabela 2 veces. Faltó a una conferencia con inversores. Por la noche pasaba con el coche por el lugar donde Dante había estado sentado, pero la acera siempre estaba vacía. La tercera noche, Alejandro se quebró. Llamó a la única persona que conocía toda la verdad, su antiguo defensor de oficio, Javier Méndez, ahora un exitoso abogado defensor especializado en ayudar a exconvictos a reconstruir sus vidas. Javier, necesito encontrar a alguien. La voz de Javier era cautelosa. ¿Alejandro? Han pasado años, amigo. ¿Qué está pasando? Dante Orozco, número de recluso 703-681. Fue liberado no sé cuándo. Ahora vive en la calle, por la zona del centro. Silencio en la línea. Luego, ¿el Dante Orozco que te salvó la vida en Riverside? Sí. Y recién ahora lo estás buscando. El juicio en la voz de Javier era inconfundible. Alejandro se lo merecía. ¿Puedes ayudarme o no? Puedo hacer algunas llamadas. Los refugios llevan registros básicos. Pero Alejandro, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Alejandro miró la foto enmarcada en su escritorio.
Santiago en su quinto cumpleaños, sonriente, inocente, creyendo que su padre era un héroe. Mi hijo lo vio. Hizo preguntas que no pude responder. Javier dejó escapar un largo suspiro. Reúnete conmigo mañana. Refugio La Esperanza en la calle Madison, a las 9 de la mañana. No llegues tarde. El refugio. La Esperanza olía a desinfectante industrial y desesperación. Alejandro sintió las miradas sobre él en cuanto cruzó la puerta. Su abrigo de marca y sus zapatos de diseño lo marcaban como alguien que claramente no pertenecía a aquel lugar. Javier ya estaba allí, hablando con una mujer de ojos amables y cabello prematuramente gris. Levantó la vista cuando Alejandro se acercó. «Señor Valente, soy la señora Beatriz. Dirijo este refugio». Su apretón de manos fue firme. «Javier me dice que busca a uno de nuestros huéspedes habituales, Dante Orozco, de unos 50 y tantos años. Probablemente tiene...» «Conozco a Dante», interrumpió Beatriz con suavidad. «Buen hombre, silencioso. Siempre nos agradece las comidas. Ayuda a limpiar sin que se lo pidamos». A Alejandro se le cerró la garganta. «¿Está aquí?» «Estaba. No lo hemos visto en 4 días, lo cual es inusual. Dante es constante. Viene a cenar casi todas las noches». Hizo una pausa, estudiando a Alejandro con una expresión que lo hizo sentir profundamente incómodo. «¿Puedo preguntar por qué lo busca?» «Nos conocimos hace mucho tiempo». Beatriz enarcó una ceja. Era evidente que sabía que había más en la historia, pero no presionó. «No puedo dar información personal sobre nuestros huéspedes, pero puedo transmitirle un mensaje si vuelve. ¿Qué debería decirle?» Alejandro sacó su tarjeta de visita, pero dudó. ¿Querría Dante siquiera saber de él? Después de todo, Javier intervino. «Dígale que Alex lo está buscando, que Alex quiere hablar. Sin presiones, sin expectativas, solo hablar». Beatriz tomó la tarjeta. Su expresión se suavizó ligeramente. «Se lo diré, pero señor Valente», miró fijamente a Alejandro con una mirada que atravesó su costosa armadura. «Los hombres y mujeres que cruzan estas puertas no necesitan caridad, necesitan dignidad, necesitan ser vistos como personas, no como proyectos. Sea cual sea su relación con Dante, asegúrese de recordar eso». Al salir del refugio, Javier se volvió hacia Alejandro en la acera. «Tienes razón, lo sabes. No puedes simplemente tirar dinero a esto para sentirte mejor». «Lo sé. ¿De verdad lo sabes?» La voz de Javier era afilada, porque el Alejandro que conocí hace 15 años entendía lo que significaba no tener nada. El Alejandro que tengo delante ahora parece haberlo olvidado. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de Adriana. «Santiago está haciendo preguntas sobre la cárcel y Dante Orozco. ¿Qué le digo?» Alejandro se quedó mirando el mensaje, viendo cómo sus mundos cuidadosamente separados colisionaban en tiempo real. «Tengo que irme», murmuró a Javier. «Huir no hará que esto desaparezca, Alejandro». Pero Alejandro ya caminaba hacia su coche, con el teléfono pegado a la oreja, llamando a su exesposa, intentando controlar una narrativa que se le escapaba de las manos con cada hora que pasaba. Lo que Alejandro no sabía era que Santiago ya había tomado su propia decisión. El niño había sacado 47 euros de su hucha. Los había metido en un sobre con una nota que decía: «Para Dante, de parte de Santiago Valente. Mi papá dice que lo ayudaste una vez. Gracias». Y esa noche, mientras Alejandro se sentaba en su ático intentando averiguar cómo mantener su imagen, Santiago convenció a su madre para que lo llevara al centro. Caminó directo al refugio La Esperanza, sobre en mano, y le preguntó a Beatriz si podía darle eso a Dante cuando volviera. Beatriz tomó el sobre, leyó la nota y miró al niño de 10 años con cara seria, que estaba haciendo lo que su padre no podía: reconocer una deuda que el dinero por sí solo nunca podría pagar. «Me aseguraré de que lo reciba», prometió ella, «porque a veces la brújula moral más clara pertenece a alguien que aún no ha aprendido a comprometer su conciencia por comodidad».
Y a veces los niños entienden la justicia mejor que los adultos que pretenden enseñarles sobre ella. Dante regresó al refugio La Esperanza un jueves por la tarde, con un aspecto más delgado y agotado de lo habitual. Beatriz lo recibió en la puerta con el sobre. «Alguien dejó esto para ti hace 5 días», dijo en voz baja. Dante lo abrió, leyó la nota y se quedó mirando los 47 euros en billetes arrugados. Sus manos empezaron a temblar, no por el dinero, sino por lo que representaba. Los ahorros de toda la vida de un niño que entendía algo que su padre había olvidado. ¿Quién trajo esto? La voz de Dante era apenas un susurro. El hijo de Alejandro Valente, 10 años, vino solo e insistió en que te lo entregara personalmente. Dante se sentó pesadamente en el banco más cercano, apretando el sobre con sus manos curtidas. Por primera vez en el tiempo que Beatriz lo conocía, vio lágrimas en sus ojos. «Ese niño no me debe nada», dijo él. «No», asintió Beatriz, «pero al parecer conoce a alguien que sí te debe». Lo que ocurrió después se convertiría en algo que Beatriz relataría durante años, una historia sobre deudas, dignidad y las formas inesperadas en que la gracia entra en las situaciones rotas. Dante tomó esos 47 euros y compró un teléfono desechable. Lo usó para hacer una sola llamada, a la tarjeta de visita que Alejandro había dejado. No llamó a Alejandro directamente, sino a su asistente Isabela. «Soy Dante Orozco. Por favor, dígale al señor Valente que me reuniré con él mañana a las 2 de la tarde en el Parque del Retiro, en el banco cerca de la fuente, que venga solo». Cuando Isabela entregó el mensaje, el primer instinto de Alejandro fue de alivio. El segundo fue de terror, porque reunirse con Dante significaba enfrentarse a todo, y Alejandro había construido toda su vida posprisión sobre la base de la evitación estratégica. Pero Alejandro llegó 15 minutos antes, caminando de un lado a otro cerca de la fuente, ensayando discursos en su cabeza. Disculpas, explicaciones, ofertas de ayuda. Todo parecía inadecuado. Dante apareció exactamente a las 2, cargando una pequeña mochila, probablemente todo lo que poseía. Se sentó en el banco y Alejandro se sentó a su lado. Durante un largo rato, ninguno habló. Finalmente, Dante rompió el silencio. «Tu hijo es una buena persona, Alex. Deberías estar orgulloso». «Lo estoy». La voz de Alejandro se quebró. «Dante, déjame hablar a mí primero». El tono de Dante era suave pero firme. «He tenido mucho tiempo para pensar estas últimas semanas, en ti, en mí, en lo que pasó dentro y en lo que ha pasado desde entonces». Alejandro asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. «Cuando te ayudé en Riverside, no lo hice esperando nada a cambio. Así no es como funciona. Ayudas a la gente porque es lo correcto, no porque haya algo para ti». Dante hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero no voy a mentir y decir que no me dolió verte convertido en este ejemplo de éxito mientras yo», hizo un gesto hacia su ropa gastada, su mochila. «Mientras yo terminaba aquí, debí haberte buscado», dijo Alejandro, las palabras saliendo a borbotones. «Después de salir, después de conseguir el trabajo en la financiera, después de que todo empezara a funcionar, debí haberte buscado, asegurarme de que estabas bien. Lo siento, Dante, lo siento mucho». Dante lo estudió con esos mismos ojos firmes que habían evaluado amenazas en el patio de la prisión, que habían medido el carácter de Alejandro hace 15 años y decidido que valía la pena salvarlo. «¿Por qué no lo hiciste?». La pregunta era sencilla, pero la respuesta era devastadora. «Porque Alejandro luchó por encontrar palabras que no sonaran a excusa, porque quería olvidar la cárcel, los cargos de fraude, todo. Quería ser alguien nuevo, alguien limpio. Y tú», su voz se quebró, «tú eras un recordatorio de quién había sido yo y sentía vergüenza». Ahí estaba, la verdad de la que Alejandro había estado huyendo durante 15 años, dicha en voz alta en un parque público, un jueves por la tarde. Dante guardó silencio durante mucho tiempo.
Luego metió la mano en su mochila y sacó algo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Una fotografía desgastada, la misma que estaba en la caja de Alejandro. Dos hombres con monos naranjas, abrazados, sonriendo. «Yo también guardé esto», dijo Dante. «¿Sabes por qué? Porque ese tipo», señaló al joven Alejandro en la foto, «ese tipo era real, asustado, roto, intentando sobrevivir, pero real, honesto». Dante miró al Alejandro actual con su traje de miles de euros. «Me caía bien ese tipo. Me pregunto qué fue de él». Las palabras dolieron como un impacto físico. «Sigue aquí», susurró Alejandro. «Te lo juro, Dante, sigue así, porque ese tipo no habría pasado de largo a mi lado en la calle. Ese tipo no habría dejado pasar 15 años sin comprobar si yo estaba bien. Ese tipo entendía que el éxito sin integridad es solo otro tipo de prisión». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. Un dique que había estado construyendo ladrillo a ladrillo durante más de una década, desmoronándose finalmente bajo el peso de sus propias mentiras. «Tienes razón, tienes toda la razón». Sacó su cartera, pero Dante levantó una mano. «No quiero tu dinero, Alex». «Entonces, ¿qué quieres?». Dante se levantó, colgándose la mochila al hombro. «Quiero que vayas a casa, mires a tu hijo a los ojos y le cuentes la verdad. Toda. No la versión edulcorada del éxito corporativo. La historia real, la cárcel, el fraude, yo, todo». «Dante, por favor». «¿Sabes lo que dijo Santiago cuando le dio el sobre a Beatriz?». La voz de Dante estaba cargada de emoción. Dijo: «Mi papá me enseñó a pagar a la gente que te ayuda. Ese niño está intentando honrar una deuda que tú ni siquiera reconoces que existe». Alejandro se quedó allí, paralizado, mientras Dante empezaba a alejarse. «¡Espera!», gritó Alejandro desesperadamente. «¿Y tú? ¿Dónde te vas a quedar? Déjame ayudarte a buscar una casa, o un trabajo, o...». Dante se dio la vuelta una última vez. «¿Quieres ayudarme? ¿De verdad quieres ayudarme?». Sacó el sobre con los 47 euros de Santiago y lo levantó. «Le voy a devolver esto a tu hijo personalmente. Le voy a decir que el único pago que necesito es saber que su padre se convirtió en el hombre que prometió ser cuando saliera de allí». «¿Y lo he hecho?», preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Dante fue respuesta suficiente. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alejandro solo junto a la fuente, rodeado de gente que vivía vidas normales, personas que no cargaban con el peso de deudas impagadas y promesas rotas. Alejandro sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Santiago. «Hola, campeón. ¿Puedes venir esta noche? Hay algo que tengo que contarte, algo importante». Porque Dante tenía razón. El único camino hacia adelante era a través de la verdad, aunque eso le costara a Alejandro todo lo que había construido. A veces, el precio más alto que pagamos no es por nuestros crímenes, sino por nuestro silencio sobre ellos. Esa noche, Alejandro se sentó frente a Santiago en el salón de su ático, con la caja del garaje abierta entre ellos. Adriana había aceptado que Santiago se quedara a dormir, presintiendo que algo trascendental estaba ocurriendo. «Papá, no tienes que...», empezó Santiago. «Sí, tengo que hacerlo». Alejandro sacó la foto de él y Dante con el uniforme de la prisión. «Necesito contarte quién soy realmente, no la versión de las revistas de negocios, la versión real». Durante las 2 horas siguientes, Alejandro le contó todo a su hijo. Los cargos por fraude, el miedo, la primera noche en la cárcel cuando pensó que no sobreviviría, la aparición de Dante como una respuesta a una oración que no sabía cómo rezar, la forma en que Dante compartía su comida, le enseñaba a ser invisible y lo mantenía a salvo cuando todos sus instintos le decían que iba a morir allí dentro. Santiago escuchó, con su rostro infantil serio, procesando las palabras de su padre con la gravedad que merecían. «Así que Dante te salvó la vida», dijo Santiago cuando Alejandro terminó.
Sí, y luego te hiciste rico y famoso y te olvidaste de él. La franqueza de la infancia corta más profundamente que cualquier negociación corporativa. Sí, susurró Alejandro. Santiago guardó silencio un momento y luego miró a su padre directamente a los ojos. ¿Vas a arreglarlo? No sé si puedo. Eso no es lo que te he preguntado. De la boca de un niño de 10 años sale el tipo de claridad moral que los adultos pasan décadas aprendiendo a ignorar. A la mañana siguiente, Alejandro no fue a la oficina. En su lugar, hizo llamadas. No a Dante, había perdido ese derecho, sino a Javier Méndez. Necesito tu ayuda para organizar algo. No es caridad, algo real. Te escucho. En 2 semanas, Alejandro había creado algo sin precedentes. Un programa de empleo específicamente para personas que habían estado en prisión, en asociación con su empresa y otras 3 corporaciones con las que Javier lo puso en contacto. Puestos reales con salarios reales, beneficios reales y oportunidades reales. No eran prácticas ni trucos de relaciones públicas de segunda oportunidad. Eran carreras de verdad. El programa se lanzó con 16 puestos. El Dante Orozco se le ofreció el primero, coordinador de instalaciones en Valente Financial, reportando directamente al director de operaciones, no a Alejandro. Un trabajo real con un salario digno, beneficios, dignidad. Dante tardó 3 días en considerar la oferta. Cuando finalmente llamó a Javier, su voz estaba cargada de emoción. Dile a Alejandro que acepto el trabajo, pero con una condición. Mi contratación no se hará pública, sin notas de prensa, sin historias corporativas emotivas. No estoy aquí para hacerle quedar bien. Entendido, dijo Javier. Por lo que vale, creo que él lo sabe. Dante empezó el lunes siguiente. Se presentó con ropa profesional donada por el refugio, cargando la misma mochila pequeña, pero con la cabeza alta. Beatriz, la del refugio, lo había ayudado a prepararse. Revisión de currículum, práctica de entrevistas, todo. Alejandro observó desde la ventana de su oficina cómo Dante entraba en el edificio con su acreditación en la mano, listo para reconstruir una vida que el sistema había intentado destruir permanentemente. No hablaron directamente durante el primer mes. Dante hacía su trabajo con la misma competencia silenciosa que había mostrado en todo lo demás. Era bueno en lo suyo, organizado, fiable, respetado por sus colegas, que no sabían nada de la cárcel, ni de la deuda, ni de la compleja historia entre su coordinador de instalaciones y el CEO. La verdadera conversación ocurrió 6 semanas después, cuando Alejandro encontró a Dante en la sala de descanso después de hora. «Estás haciendo un gran trabajo», dijo Alejandro en voz baja. Dante levantó la vista de su café. «Es un buen empleo. Gracias por crearlo. No lo creé para ti. Lo creé porque tenías razón. Había olvidado quién era, lo que había prometido». Alejandro se sentó frente a él. «Este programa no es caridad. Tampoco es redención. Es simplemente lo que debería haber existido siempre». Dante lo estudió con esos mismos ojos evaluadores. «¿Le contaste a tu hijo la verdad?» «Todo. Te manda saludos, por cierto. Quiere saber si irías al día de las profesiones de su colegio para hablar sobre las segundas oportunidades». Por primera vez en semanas, Dante sonrió. «Ese niño es especial. Lo aprendió de ti. Los 47 euros, la insistencia en hacer lo correcto incluso cuando es incómodo. Ese no soy yo, eres tú». Se sentaron en un silencio cómodo por un momento. 2 hombres que habían sobrevivido juntos al infierno, encontrando el camino hacia algo que no era exactamente perdón, pero que se acercaba a la comprensión. «No somos amigos de nuevo», dijo Dante finalmente. «Todavía no. Quizá nunca lo seamos. Pero esto», hizo un gesto señalando la oficina, «esto es un comienzo». Alejandro asintió, aceptando el límite.
Un comienzo es más de lo que merezco. 6 meses después, el programa de empleo había colocado a 47 exconvictos en puestos de trabajo en 5 empresas. Alejandro había desviado silenciosamente una parte de su bono anual para financiar la expansión. Los medios de comunicación acabaron enterándose, pero para entonces el programa estaba demasiado consolidado como para ser tachado de truco publicitario. Dante se mudó a un pequeño apartamento en un barrio decente. Ahorró dinero. Empezó a hablar de nuevo con su hija. Ella le había retirado la palabra hacía años, pero aceptó tomar un café tras enterarse de su nuevo trabajo. Pequeños pasos para reconstruir una familia fracturada por el encarcelamiento. Alejandro nunca recuperó la amistad que habían tenido. Algunas cosas, una vez rotas, no vuelven a su forma original, pero se presentó de forma constante, no como un salvador ni como alguien que busca la absolución, sino como alguien que finalmente honra una deuda que no podía medirse en dólares. Santiago, que ahora tenía 11 años, trabajaba como voluntario en el refugio La Esperanza cada 2 sábados. Beatriz decía que tenía un don para hablar con la gente sin juzgarla, algo que la mayoría de los adultos nunca aprenden. La última vez que Alejandro vio a Dante fue en la gala benéfica anual del refugio. Dante estaba allí representando al programa de empleo, hablando con posibles empleadores sobre cómo dar oportunidades reales a la gente. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberme ayudado allá en Riverside?, preguntó Alejandro en voz baja. Dante se lo pensó. No, lamento que necesitara la cárcel para aprender empatía. Lamento que hicieran falta 15 años y la conciencia de tu hijo para que recordaras. Pero no me arrepiento de haberte ayudado, porque aquel tipo en la celda, asustado, roto, humano, merecía ayuda. El CEO que lo olvidó no merecía nada. Me parece justo. Pero ¿sabes, Alex? Dante lo miró a los ojos. Creo que tal vez aquel tipo de la celda está encontrando el camino de vuelta, poco a poco, y eso vale algo. La mejor venganza no es el éxito que deja a todos los demás atrás, es construir algo que eleve a los demás contigo. Alejandro aprendió esa lección 15 años tarde, pero la aprendió, y al aprenderla, descubrió que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por en quién te conviertes, cuando nadie te mira y no hay nada en juego excepto tu propia integridad. Hay deudas que nunca pueden pagarse del todo, pero pueden honrarse, y a veces eso tiene que ser suficiente. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal para ver más historias reales sobre justicia, redención y la complicada matemática de la deuda humana. Porque las mejores historias no son sobre personas perfectas, sino sobre personas imperfectas que eligen hacerlo mejor, incluso cuando les cuesta todo lo que creían desear.